Buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecer a la Universidad del Cauca y a la Facultad de Artes por haberme invitado a este seminario internacional sobre arte y alteridad. A mí me corresponde o elaboré un texto sobre la obra de arte como potencia e intensificación de la vida. Permítame, para terminar, un consejo para el trabajo. Siempre es interesante en los análisis de concepto partir de situaciones muy concretas, muy simples, y no de los antecedentes filosóficos, ni siquiera de los problemas en cuanto tales, lo uno y lo múltiple, etc. Solo tengo, pues, una cosa que decirle: no pierda de vista lo concreto, vuelva a ello una y otra vez. Multiplicidad, ritornelo, sensación, etc., se desarrollan como conceptos puros, pero son inseparables del paso de una concreción a otra. Por ello, hay que evitar conceder a una noción un primado sobre las demás. Cada noción debe implicar las demás cuando llegue su tiempo y su ocasión. Creo que cuanto más dotado está un filósofo, mayor es su tendencia, al principio, a abandonar lo concreto. Debe prohibírselo, pero solo durante algún tiempo, el tiempo de volver a las percepciones, a los afectos que deben intensificar los conceptos. Gilles Deleuze, carta prólogo a Jean-Claude Martin. ¿Cómo partir de una situación muy concreta, muy simple, tratándose aquí de la obra de arte y su relación con ciertas potencias? Lo concreto y lo simple, lo coherente aquí, sería partir precisamente de una obra de arte y de los afectos y perceptos que ella nos pueda suscitar, más allá de cualquier concepto, por confuso que éste sea. Eventualmente, llegaríamos después a un concepto o a una determinada serie de conceptos, los cuales, entre otras cosas, no definen principal ni prioritariamente a las artes. Veamos, por ejemplo, un cuadro de William Turner, pintor inglés. Una tormenta, una atmósfera, una agitación atmosférica. Aquí nos sentimos como suspendidos en el aire, como si despegáramos de la tierra. ¿Es esta una sensación fantástica o una sensación nacida del capricho y la arbitrariedad subjetiva? Esta sensación evidencia, por consiguiente, un relativismo, una opinión cualquiera entre otras, quizás, pero diríamos aquí lo que sería común a todas las experiencias subjetivas y deja, por consiguiente, de ser relativo dentro del relativismo subjetivo, es que dicha obra de arte, junto con muchas otras parecidas, sean del mismo autor o de otros autores, lleva a cabo una suspensión, así sea momentánea, de nuestra acción. Acción entendida aquí como acción de nuestro cuerpo, movimiento y reposo, y acción de nuestra alma, percepciones, conceptos, ideas, más allá de la acción de la materia y del espíritu considerados en sí mismos. Ahora bien, la afección, a su turno, contrariamente a la acción, sería el poder de afectar o de ser afectado por otros cuerpos y por otras almas. Y el afecto, en fin, sería el paso a una mayor o menor perfección, es decir, a una mayor o menor realidad de dichos cuerpos y dichas almas. Así, decíamos que la obra de arte lleva a cabo una interrupción o suspensión, por muy transitoria y evanescente que sea, de nuestras percepciones y afecciones habituales con respecto a su encadenamiento casi necesario con la acción, es decir, con las exigencias de la vida, con la necesidad de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Así que considero muy cierta y acertada la tesis repartida según la cual nuestra facultad cognitiva está más hecha para la acción que para la especulación, y que todos los errores en el dominio de la historia de la metafísica, por no extenderlo al del pensamiento en general, derivan de esa confusión, es decir, de utilizar un órgano como lo es el cerebro para la especulación en vez de para la acción. En consecuencia, el artista sobrepasa el órgano del cerebro y suspende, así sea momentáneamente, sus mecanismos y circuitos sensoriomotores que normalmente lo encadenan a acciones y reacciones complejas. Pero, ¿en qué consiste dicha suspensión? Henri Bergson, filósofo francés, diría que el arte, al ensanchar nuestra percepción a través de sus diversas obras,
es decir, al otorgarle a la percepción una función diferente a la de la acción, y que él llamará plotinianamente contemplación, introduce grados de libertad, de creación y por consiguiente de duración y de conciencia en el mundo, haciendo irreductible la relación entre el cerebro y dicha conciencia que, desde ahora, se volvería mundo o cultura o simplemente arte. La suspensión de la acción consistiría entonces en una primera experiencia de lo que Bergson llama duración o conciencia, lo cual no significa que ambas estén desprovistas de acción a su manera. Y el artista, a su turno, al elaborar una obra de arte, hace percibir algo que quizá siempre estuvo ahí, pero que antes, por la función pragmática del cerebro y de nuestra facultad cognitiva, no percibíamos, no captábamos. A este respecto, Bergson nos dice: un Corot, un Turner, por solo citar a estos, han percibido en la naturaleza muchos aspectos que nosotros no notábamos. ¿Dónde estaría la diferencia entre el gran arte y la pura fantasía? Profundicemos en lo que experimentamos frente a un Turner o un Corot. Hallaremos que, si los aceptamos y admiramos, es porque ya habíamos percibido algo de lo que nos muestran, pero habíamos percibido sin distinguir. El cuadro nos brinda así una distinción en la percepción que antes no teníamos. El artista entonces ha aislado algo del conjunto y así lo distingue. O antes que brindarnos una distinción, nos brinda algo distinguido, es decir, algo relevante, singular, o sea, no ordinario. El artista compone y distribuye singularidades, concreciones. Va de una concreción a otra, por muy abstracta que sea la obra. Pone de relieve, distingue de lo indistinguido, diferencia de lo indiferenciado, extrae diversas series de pequeñas percepciones inconscientes, haciéndolas pasar por la criba de la conciencia o de la percepción consciente más global. Es decir, aísla estas pequeñas percepciones, las compone aparte y por consiguiente las intensifica, las dota de una sostenibilidad, de una cierta independencia, de una autonomía y de una duración propias, suscitando en el espectador, en el público, afectos y perceptos contrarios a acciones, afecciones y percepciones. Como dicen Gilles Deleuze y Félix Guattari, filósofos franceses muy influenciados por la filosofía de Bergson, en su libro ¿Qué es la filosofía?, de 1991. Los perceptos ya no son percepciones, son independientes de un estado de quienes los experimentan. Los afectos ya no son sentimientos o afecciones, desbordan la fuerza de aquellos que pasan por ellos. Las sensaciones, perceptos y afectos son seres que valen por sí mismos y exceden cualquier vivencia. Ahora bien, situándonos en el ámbito de la vivencia, diríamos que las cosas son percepciones, pues entre nuestra percepción de las cosas y las cosas mismas no existe una diferencia de naturaleza. De otro modo, serían inaccesibles para un cuerpo y un cerebro, sino una diferencia de grado. Las cosas son percepciones porque son percepciones eventuales, posibles, es decir, virtuales, para un cuerpo y un cerebro. De tal modo que las percepciones del alma son también percepciones del cuerpo y viceversa. Y, añade Bergson, estas percepciones serían percepciones totales. Consideradas en sí mismas, la acción de la materia pasa por todas sus caras y por todos sus lados. Pero en relación con nuestro cerebro y nuestro cuerpo, la percepción deviene parcial, pues solamente percibimos la cara útil de las cosas, no pudiendo jamás percibir la totalidad de sus caras y de sus lados. De ahí toda su potencia. Es decir, que en sí mismo el objeto material o la cosa devienen inagotables para la percepción. Y es justamente en el seno de estas diferencias de grado entre ser y ser percibido, entre las cosas y la percepción de las mismas, que el cuerpo y el alma del artista devienen capaces de creación, es decir, poseen la potencia de intensificar la percepción, de ensancharla, de prolongarla, de modularla y ampliarla ahí donde la acción la contrae, la reduce y la comprime en función de lo exclusivamente útil, necesario y pragmático. Esto nos conduce a la afirmación recurrente según la cual el arte es el dominio del espíritu, de la libertad, de la creación,
de la conciencia, de la producción de novedad, es decir, de lo que mencionábamos como interrupción de la percepción-acción en aras de la contemplación. Así, casi sin darnos cuenta, ya estamos hablando de conceptos a partir de un caso concreto, una obra de arte de William Turner, en la cual, más allá de los relativismos, caprichos, opiniones o fantasías subjetivas, encontramos, gracias a la filosofía de Bergson, una función concreta y real en la experiencia, una función que en el límite se vuelve trascendental y hasta metafísica, porque estamos hablando de condiciones de la experiencia real y no, como en Immanuel Kant, de condiciones de la experiencia posible. Condiciones que nos llevarán, entre otros, hasta el tema del tiempo y por consiguiente de la duración, el cual ya mencionamos de paso, e incluso del devenir. Pero lo que nos interesa aquí, más allá de los desarrollos de conceptos puros y filosóficos, junto con sus diversos problemas, es esa relación intensiva de la filosofía con la no filosofía, en este caso con el arte, es decir, con las sensaciones, las percepciones, los afectos, las intensidades, tendencias y devenires que podamos experimentar al entrar en contacto con obras de arte que se distinguirían del capricho de la opinión subjetiva y de la pura fantasía. Así, ¿es la obra de arte una realidad aislada de ciertas potencias, es decir, por ejemplo, del tiempo, de la percepción, de la materia, por solamente mencionar estas? ¿Existe alguna relación también entre la obra de arte y la vida? Y si existen estas relaciones, ¿de qué naturaleza serían y cómo se explicarían o implicarían? ¿Cuál sería su comportamiento y funcionamiento? Debemos tener presente, antes que nada, que los poderes y las potencias en las artes, tema central que nos convoca en este seminario, nos indica de antemano que las artes tendrían una función, una fuerza, una potencia, un poder. Quizá todo el mundo lo sabe o supone saberlo, pues es casi una obviedad. Las obras de arte afectan y son afectadas, hacen parte de este mundo, es decir, entrañan un devenir con el mundo, diríamos incluso un devenir mundo, por ejemplo, devenir en el mundo del arte. Lo que pasa es que no sabemos exactamente aquí de qué naturaleza serían estas relaciones, estos devenires. Por ahora, podemos decir que las obras de arte están hechas de materiales, unas veces complejos, otras simples, y podemos afirmar también que son indisociables de este mundo, de sus movimientos, de sus agitaciones, de sus tendencias y fuerzas. Pero ello no es suficiente para caracterizar a las obras de arte. Diríamos que las obras de arte enfrentan e intercambian algo con su medio a nivel, por ejemplo, de la sensación, afectos y perceptos, es decir, devenires no humanos del hombre y paisajes no humanos de la naturaleza. Ellas implicarían, complicarían y explicarían poderes y potencias que, como nos dijo Bergson, el artista hace más visibles, hace más perceptibles, más distinguibles e incluso más reales. A este último respecto nos indica: ¿cuál es el propósito del arte? Si la realidad viniera a golpear directamente nuestros sentidos y nuestra conciencia, si pudiéramos entrar en comunicación inmediata con las cosas y con nosotros mismos, creo que el arte sería inútil, o más bien que todos seríamos artistas, porque nuestra alma vibraría entonces continuamente al unísono con la naturaleza. Lo que nos indica esta referencia es que la realidad no es algo ya hecho, no está ya dada, no es un concepto o una categoría a priori, que la sensibilidad, como materia, encontraría rellenando una forma universal y necesaria. El arte, mediante su potencia perceptiva, nos brindaría más bien acceso a lo real. Se diría incluso que, en cierto sentido, lo crea, pues se trata de un real mucho más intenso que la realidad ordinaria. De ahí la inquietud, por ejemplo, de David Lapouillat, filósofo bergsoniano y deleuziano, profesor de la Sorbona, París I, a propósito de la estética de Etienne Souriau: ¿cómo volver más real lo que existe? Volver más real lo que existe sería una tarea y una función propias al arte. Diríamos en consecuencia que lo que existe no necesariamente es real. Lo que haría el arte, entre otras cosas, sería dotar de realidad a lo que existe, es decir, hacernos vibrar al unísono con la naturaleza. Pero estas relaciones, funciones y vínculos
se tejen, se hacen, o sea, no están ya dados, no preexisten. De ahí toda la potencia y necesidad de creación de las artes. Así, determinar la necesidad de una problemática, en nuestro caso, a propósito de la relación de la obra de arte con ciertas potencias, para que de ello resulte algo concreto, resulta imperioso y necesario, tanto más cuanto que vemos cada vez que la vida, la existencia e incluso lo real se nos hacen elementos menos evidentes y más problemáticos, es decir, más inquietantes en nuestra meditación sobre el arte, puesto que, como nos dice Deleuze en su libro El pliegue, las pequeñas percepciones son tanto el paso de una percepción a otra como las componentes de cada percepción. Constituyen el estado animal o animado por excelencia, la inquietud. El arte lo que haría entonces, frente a esta necesidad de una problemática, sea esta estética, especulativa, vital o artística, sería precisamente intensificar esa inquietud, pero a fuerza de liberarnos de las ya mencionadas necesidades prácticas, de esos reduccionismos pragmáticos y de esos constreñimientos, para conducirnos a la percepción de algo insospechado, de algo inesperado para el sistema nervioso y para el encadenamiento de los centros motores con las acciones, algo que rompería, como decimos, con dichos automatismos y con los circuitos montados sobre el sistema sensoriomotriz, cerrados de entrada en función de los círculos del tiempo y de la necesidad, por ejemplo, los hábitos memoria. Es como el personaje de Film de Samuel Beckett, que explora la posibilidad de un devenir imperceptible, de deshacerse de la percepción y sus mecanismos, sus encadenamientos, a fuerza de destruir todo lo que lo perciba, incluso a sí mismo como autoafección, pero a favor de una vida no personal de las cosas, de una vida inorgánica de las cosas. Es lo mismo que decir que la tarea del artista sería la de deshacer a toda costa el cliché, el sensacionalismo, para conquistar la sensación. La sensación es lo contrario de lo fácil y lo acabado, del cliché, pero también de lo sensacional, de lo espontáneo. A la violencia de lo representado, lo sensacional, el cliché, se opone la violencia de la sensación. Es decir, que el artista opera un descubrimiento de la violencia de la sensación más allá de la violencia del sensacionalismo y el cliché, o sea, de todo aquello que cotidianamente recubre la sensación, la opaca, la oculta, la impide o la anestesia, bajo el orden o la realidad dominantes. Puesto que, por ejemplo, los clichés sobre la miseria hacen desaparecer la miseria misma. La función del artista sería la de hacer ver, hacer percibir, hacer sentir e incluso hacer pensar, conmover, inquietar, casi violentar lo que se nos vende como real y verdadero, como incuestionable e inamovible. Ello quiere decir que, habitualmente, bajo forma de destellos o fulgores evanescentes, efímeros, inconscientes, percibimos de las cosas lo que ellas posiblemente tendrían de artístico. Es eso precisamente lo que el artista ha hecho. Él ha captado esos destellos, esos signos ópticos, sonoros, gestuales, etcétera, y los ha aislado aún más que la percepción natural. Los ha intensificado, los ha dotado de duración, de conservación, de sostenibilidad. Ahí donde la percepción contrae y reduce para actuar en función de intereses y necesidades, el arte dilata y ensancha para contemplar desinteresadamente, libremente. Por mencionar solamente el caso de la pintura nos pone ojos por todas partes, en el oído, en el vientre, en los pulmones, el cuadro respira. Así, en el marco de la necesidad de un campo problemático, de la determinación de un problema, de una pregunta o una serie de preguntas, un problema o una pregunta no sería más que un obstáculo o una serie de obstáculos a superar. Obstáculos que, siguiendo todavía Bergson, la vida misma como singularidad, es decir, como algo distinguido, plantea, enfrenta y supera a su favor. La vida transforma los obstáculos en medios. Así, encontramos un vitalismo bergsoniano, del mismo modo que hay un vitalismo espinosista, nietzscheano y deleuziano, por solamente mencionar algunos, en una posible línea investigativa que aquí proponemos y en la cual algunos autores se distinguirán aquí más que otros, sin que por ello ninguno tenga la primacía sobre los demás
pues se conectan a niveles de realidad y de investigación muy diferentes y variados. Así, la vida encuentra, decíamos, en su movimiento inmanente de afirmación, un principal obstáculo, que es el de la materia, y frente a la cual, en sus orígenes, imita sus movimientos, hace simpatía con ella, para luego, poco a poco, y a fuerza de una larga convivencia o familiaridad de millones y millones de años, girar dicha materia, plegarla, doblarla, incluso deformarla, cambiarla de dirección, es decir, desviarla y finalmente transformarla, hasta llegar a diferenciarla cualitativamente con respecto a sí misma. ¿Cómo ha sido posible dicha transformación, dicha individuación? ¿Cómo se da el paso de lo inerte a lo vivo, si es que lo hay? ¿Cómo la vida se apropia, se encarna en esta materia para hacerla suya en su viaje cósmico? ¿Cuál es la ley que la vida guarda en su seno y que la hace querer ir siempre más lejos, es decir, superarse sin cesar, saltar incluso por encima de sí misma? Federico García Lorca habló alguna vez de esas terribles 5 de la tarde. Decimos aquí que las 5 de la tarde, en tanto que acontecimiento sensible para un ser viviente, sería una individuación, es decir, la condensación en un solo acontecimiento de una multiplicidad de acontecimientos. Las 5 de la tarde deviene una singularidad absoluta e irreductible, la manera como el día enfrenta el obstáculo de la noche, la manera como la vida enfrenta el obstáculo de la muerte. Así, aquí lo absoluto no es lo universal, sino lo singular de una vida afrontando obstáculos, transformando y espiritualizando la materia. Pues lo propio de la percepción es pulverizar el mundo, pero también espiritualizar el polvo. Y cada instante es singular, es un momento crítico. Cada instante es terrible, es intensivo. De tal forma que lo que se repite en la repetición de los instantes es la diferencia, la intensidad, la espiritualización del polvo, de tal manera que entre las diferencias se plantean ritmos, velocidades, composiciones heterogéneas, transformación de obstáculos en medios. No habría un pasado como origen de la vida. La vida se origina y se debate a cada momento, en cada instante, en cada individuación espaciotemporal donde todo se juega. Entonces, para lo mejor y para lo peor, la vida lleva a cabo un movimiento de diferenciación y de complejización a través de su evolución. Es decir, lleva a cabo toda una serie infinita de plegamientos, de invaginaciones, de migraciones celulares, de prolongaciones, de contracciones y distensiones, de divisiones y subdivisiones orgánicas e inorgánicas que son continuas en sus relaciones complejas con los diversos medios. Las terribles 5 de la tarde, en tanto que singularidad, en tanto que cambio en el todo o variación, en tanto que duración, es la captación o el plegamiento de una fuerza de la fuera en el espíritu, en el alma. Fuerzas de la fuera muchas veces irrespirables, terribles. Se trata del paso de la vida por el grito, resistiendo a la muerte. La vida es así composición de relaciones al infinito, o hace de la relación diferencial el principio inmanente de cualquier composición y creación. En últimas, se diría que la vida efectúa toda una serie de integraciones y diferenciaciones, de ritmos, de individuaciones, de síntesis de velocidades, de agitaciones, de vibraciones y direcciones, como alguien que duerme y gira y vuelve a girar sobre su lecho, que constituyen lo que Deleuze llamaba la dinámica del huevo, pues el mundo entero es un huevo. Se trata entonces de un campo intensivo que él llama preindividual, porque el sujeto embrionario o larvario en el huevo aún no posee allí una forma definitiva. Se encuentra solamente padeciendo todas estas intensidades, todos estos plegamientos, todos estos dinamismos espaciotemporales de la vida que lo van formando y constituyendo, sin finalidad específica o predeterminada. Lo mismo cuenta para la sensación, de manera que la sensación no es cualitativa ni está cualificada, no tiene más que una realidad intensiva que ya no determina en ella datos representativos, sino variaciones alotrópicas. La sensación es vibración. Se sabe que el huevo presenta justamente ese estado del cuerpo anterior a la representación orgánica, ejes y vectores, gradientes,
zonas, movimientos cinemáticos y tendencias dinámicas en relación con las cuales las formas son contingentes y accesorias. Por intensidad entendemos aquí, pues, esa relación diferencial propia al sinfondo de la materia y que antecede cualquier extensión, cualquier forma cualitativa y espacio-temporal ya realizada. Sinfondo de la materia, para no ir tan deprisa y sentir la concreción de las nociones, traemos a colación transitoriamente el romanticismo alemán, quien reivindicaba nostálgicamente una tierra perdida, un fundamento más allá del abismo o sin fondo del ser que imperaba en el siglo XIX y que necesitaba anteriormente de un buen Dios para organizar el caos y lo real. El laicismo y el protestantismo románticos buscaban entonces, más allá de los dioses, un fundamento, un fondo sobre el cual fundar y cimentar la cultura, el territorio, lo real, ya que la materia no es lo que percibimos como sólido, como ya hecho, como aquello que poseería una forma objetiva perfectamente identificable y reconocible, delimitable, ya cualificada. La materia, más bien líquida, incluso gaseosa, lumínica, energética o molecular, sería translúcida. En últimas, puramente intensiva. Así, ¿cómo encontrar más allá del sinfondo, más allá del abismo, un fondo, un fundamento donde cimentar la cultura, el territorio, el arte? ¿Dónde encontrar la tierra en el seno del territorio? Pero no hay fundamento. No hay un fundamento a partir del cual la materia despliegue su movimiento o en el cual el movimiento se detenga en la materia, se pliegue y repliegue. Hay más bien procesos, devenires, pasos, tránsitos. No hay profundidad interna o superficialidad externa, solamente umbrales, capas, translaciones, movimientos y por consiguiente ritmos. Un huevo es eso, un campo o un medio donde se distribuyen y ordenan diferencias, capas y umbrales, de tal forma que los obstáculos materiales se constituyen como verdaderos medios abiertos al caos, medios abiertos donde el ritmo y la vida devienen posibles en función, ciertamente, de ciertas condiciones materiales. El huevo es el medio donde la vida logra sus plegamientos, sus despliegues, repliegues y sobrepliegues. En fin, el medio donde la vida puede circular, formarse, sintetizarse, distribuirse y devenir a la vez conservadora y multiplicadora de potencias y de posibles. Logra, decimos, las condiciones para la encarnación de una idea, de una virtualidad. Pero, ¿qué es una idea? ¿Qué es una virtualidad? Deleuze se refiere en muchas ocasiones a que tener una idea es una fiesta, no es algo usual, no es algo corriente. Hacer de la tierra un día de fiesta, escribía Friedrich Nietzsche en una carta del 3 de enero de 1889 en Turín a Cosima Wagner, en medio de su locura, a propósito de la encarnación del triunfante Dionisos en el mundo, el dios del vino. Pero, ¿es Dionisos virtual? ¿Es Dionisos real sin ser actual? Podríamos decir aquí, de la mano de Nietzsche y sin riesgo de caer en su misma locura, o más bien haciendo de su locura un motivo para celebrar una idea, que las virtualidades son como los dioses, el dios del amor, el dios de la guerra, el dios de la embriaguez, de la fertilidad, de la muerte, etc. Es decir, se trata de acontecimientos o de entidades que se repiten intempestiva e incesantemente, que constituyen fuerzas inmanentes de la naturaleza y que los hombres solamente padecemos en tanto que sujetos embrionarios o larvarios del huevo cósmico en individuación. Nosotros no tenemos ideas, las ideas nos tienen a nosotros. Del mismo modo como para la modernidad, Kant decía un poco más racionalmente que las ideas son focos virtuales, es decir, son horizontes problemáticos de la metafísica y en el dominio de la moral, es decir, de la razón práctica, constituyen ilusiones necesarias, reguladoras de la acción, a las cuales supuestamente no podríamos escapar, el alma, el mundo, Dios. Sea como sea, más allá de dioses o de ideas trascendentes de una metafísica, las virtualidades son focos y horizontes problemáticos inmanentes como multiplicidades,
como intensidades, como singularidades determinantes que constituyen lo que devenimos, lo que estamos siendo. Como dice David Lapoullade en su libro Deleuze, Los movimientos aberrantes de 2014, no hay en Deleuze más que una estética de las intensidades y una dialéctica de las ideas y nada más. Ver la nota al pie. Así, la estética de las intensidades desarrolla cada uno de sus momentos en correspondencia con la dialéctica de las ideas. La potencia de la intensidad, profundidad, está fundada en la potencialidad de la idea. Así, entonces, una idea, una virtualidad, es una potencialidad. Y añade luego con respecto al arte. El arte remonta de los cuerpos hacia las ideas, quiere hacer ver la idea a través de los cuerpos o de las formas sensibles, incluso si nunca los cuerpos agotan la idea. Es el sentido de la declaración de Giacometti, quien dice no haber logrado nunca una cabeza, como si la creación se alimentara de la idea sin poder agotar sus potencialidades. Uno no agota una idea, es más bien la idea la que nos agota y nos hace decir, como Fitzgerald, basta con eso, estoy acabado, agotado. Siempre subsiste en derecho, en su potencialidad, la idea como problema para cada facultad, sensibilidad, memoria, imaginación, pensamiento. Lo virtual sería, siguiendo todas estas indicaciones, la capacidad, la potencia que tiene la vida de conservarse agotándose y de agotarse conservándose en las ideas, es decir, en últimas, la potencia de poseer una memoria a la vez orgánica e inorgánica. Cuando decimos aquí inorgánica, nos queremos referir a algo del orden, precisamente y con respecto a las ideas, de lo metafísico más que de lo físico, puesto que para Bergson esta vez existen por lo menos tres tipos de memorias que conservan virtualmente las ideas. Uno, la memoria que se integra en los mecanismos corporales, hábito. Dos, la memoria que se conserva en sí misma, pura. Y tres, la memoria que asegura la inscripción de dicha memoria pura en la memoria hábito, inmediata. Es decir que, para un comentador de Bergson como lo es Frederick Worms de la Escuela Normal Superior de París, en efecto, las dos primeras memorias serían psicológicas, mientras que la tercera y última sería una memoria metafísica. Y esto porque Bergson concibe a la metafísica como lo real mismo, es decir, como aquella que, a fuerza de no existir, o sea, como decía Kant, de ser una ilusión o una idea incognoscible, o a fuerza de ser pura potencia, determina por ello mismo ciertas distribuciones de acontecimientos, siendo la única capaz de darnos un acceso a lo absoluto, a lo real, más allá de la ciencia, con la cual, a sus ojos, su relación ha de ser de colaboración y de fecundación. Se diría entonces que lo real no existe, sino que insiste o subsiste. Así, David Lapoullade, por ejemplo, suele contar en sus entrevistas, textos y libros el caso de un personaje literario de Henry James, muy interesante que demuestra cómo lo que no existe actúa sobre los acontecimientos de lo real, determinando así la producción de esa realidad. Es el caso del personaje en La bestia en la jungla, que vive toda su vida en la espera de un acontecimiento que debe cambiar su vida, el tiempo de antes de descubrir demasiado tarde, el tiempo de después, que el acontecimiento se ha producido sin que siquiera se haya dado cuenta, el tiempo durante. Como dice Deleuze, por más que uno divida la línea recta del tiempo, el movimiento siempre se da en el intervalo, en el entre dos instantes, entre dos repeticiones, a espaldas del pensador o en el preciso momento en que parpadea, y cuyo efecto es una diferencia, pues cada vez que se divide el tiempo, este cambia de naturaleza, ya no es el mismo tiempo ni el mismo mundo. Así, la espera de acontecimiento ya es acontecimiento, determina un cambio de naturaleza que hace cambiar todo. Es lo mismo que decir que no hay estados fijos o inmóviles, reconocibles en una identidad supuesta de los seres y de las cosas. Cualquier estado es ya cambio, y desde el momento en que uno reconoce un estado, en que uno lo identifica, este ya es otro. No obstante, hay que remarcar que es indispensable a nuestros ojos
que este asunto sea siempre objeto de una crítica y una clínica, porque nada nos indica en el mundo que no nos podamos quedar en un estado fijo, o por ejemplo, en ideas fijas, por lo cual hay que cuidar los devenires, no moverse mucho, nos dice Deleuze, para no espantar los devenires. Hay que cuidar eso que nos da acceso a lo real como novedad y creación, como diferencia. Hay que cuidar el secreto del tiempo, el acontecimiento. De esta manera, adentrándonos entonces un poco más en la potencia del tiempo, afirmamos que la obra de arte nos hace asistir a un poco de tiempo en estado puro, como decía Marcel Proust, o como dice la lectura de Deleuze sobre Proust. La obra de arte nos provee la experiencia de un tiempo recobrado en el seno del tiempo perdido. Se trataría así de introducir el tiempo en la percepción, de dotarlo de duración, de, a través de la percepción, hacernos percibir la realidad misma del tiempo. En eso consiste el ensanchamiento de la percepción antes mencionado, suspendiendo la acción, interrumpiéndola de su incesante y ahora qué, hacer el tiempo sensible en sí mismo, tarea común al pintor, al músico, a veces al escritor. Es decir, que ahí donde ordinariamente sentimos que perdemos el tiempo, que sentimos nuestra carrera hacia la tumba, como dice Proust, la obra de arte nos salvaría momentáneamente de dicha carrera y de dicho galope incesante. La obra de arte, como ya dijimos, espiritualiza la materia, o más bien, porque la percepción ya lleva a cabo dicha espiritualización, la obra de arte virtualiza la percepción, o sea, potencia la vida. La obra de arte nos devuelve la sensación de tiempo recobrado en nuestras vidas, no solamente un poco de tiempo en estado puro, sino también un poco de vida pura. Es decir, que la vida misma, en cuanto conjunto de obstáculos a superar cotidianamente, deviene posible gracias a la obra de arte. La obra de arte opera en el seno de la materia como obstáculo la creación de un medio que no solamente amplía la percepción, sino que amplía su carácter inquietante, su carácter real, precisamente su carácter perceptivo, casi alucinatorio, puesto que el fondo del espíritu es delirio. Hay entonces un vínculo estrecho entre la vida y la obra de arte, cosa que ya evidenciaba Nietzsche. El arte, y nada más que el arte, es el que hace posible la vida, gran seductor de la vida, el gran estimulante de la vida. El arte es la única fuerza superior opuesta a toda voluntad de negar la vida, es la fuerza anticristiana, la antibudística, la antinihilista por excelencia. En la obra de arte cobran sentido todos los demás signos de la vida, los que se hundían en la banalidad cotidiana, en el tiempo que se pierde o en los signos mundanos que son signos vacíos. También cobran sentido los signos que se hundían en el sufrimiento del amor, e incluso los que nos procuraban alegría y gozo en los signos sensibles, que son signos plenos, como la Magdalena y la taza de té prustianas a las 5 de la tarde, esas mismas terribles 5 de la tarde de García Lorca. Así, el gran arte dota de duración y sentido a lo efímero y fugaz, al sinsentido, a todo lo que comúnmente escapa a nuestra percepción dicha natural que, en últimas, no existe, pues toda percepción es sintética, es impura, es percepción de percepción, es alucinación. Las cosas me perciben, son percepciones. Para finalizar, queremos plantear un problema a nuestros ojos interesante. Habíamos definido la percepción-acción como atada a los mecanismos repetitivos y tendientes a los automatismos sensoriomotores de los círculos de la necesidad, es decir, de la materia. Y el presente, al contraerse infinitamente en la acción, se contrae tanto que en el límite reduce dicho presente a un instante, a un punto o a una línea, sino hasta un vacío indiscernible donde coinciden las dos caras divergentes del pasado y del futuro, sin presente, como un jano bifronte. Presente vacío, presente cualquiera e indiferente que sería la sensación de lo que cotidianamente sentimos como tiempo perdido o tiempo que se pierde, pero que imperceptiblemente desdoblan o hacen brotar en el encuentro de su mutua disparidad, de su mutua diferencia divergente, como por presión entre los cuerpos, una superficie incorporal como devenir ilimitado que se extiende infinitamente hacia el pasado y hacia el futuro,
en una línea recta, abstracta, sin principio ni fin, pero que afronta continuamente su propio límite, su propio paso al límite. De tal manera que la inteligencia práctica, al contraer infinitamente el presente, lo que produce, al fin de cuentas, paradójicamente, es una distensión infinita, una dispersión o distracción de la atención a la vida, una dispersión o distracción del presente, que es el vacío dejado irónicamente por la acción, una patología de la humanidad como normalidad, es decir, como percepción-acción, ya que, como nos dice David Lapuyat en su análisis de Bergson, la inteligencia es aquello que lo distrae de la vida misma, es una forma de desatención a la vida. Más allá del desarrollo prodigioso que representa la inteligencia para el impulso vital, Bergson percibe en ella el signo de un profundo relajamiento, el síntoma de una disminución de vitalidad, como lo prueba su capacidad de adaptación al mundo material. Esta capacidad consiste, en efecto, en alinearse con el movimiento de distensión que prosigue, por su lado, el mundo material. Aquello que aparece desde el punto de vista de la inteligencia como un esfuerzo es en sí mismo un abandono. El despliegue de la inteligencia se traduce a este nivel en un verdadero déficit vital constitutivo de su propia normalidad. Es decir, que lo que en un cierto nivel del impulso vital, que es coextensivo al todo de la vida, es una contracción infinita, producto de las acciones, creadora de cualidades, en otro nivel de ese mismo impulso, un nivel más cercano al de la vida misma o del espíritu, sería un relajamiento, una distensión, un abandono y una enfermedad. La especie humana, girando incesantemente en estos mundos circulares, corresponde entonces a un grado determinado de tensión, de vitalidad, y contiene también sus grados de distensión, como el sueño o incluso de enfermedad mental, como la desatención a la vida, curiosamente surgida a fuerza de vida práctica o de normalidad. Y puesto que la acción es interesada en función de necesidades materiales, mientras que la contemplación estética es desinteresada en función de, dice Bergson, percepciones o placeres espirituales, la obra de arte sería medicina, pues intensificaría ahí donde la acción relaja y relajaría ahí donde la acción tensiona. Medicina, en fin, a la neurosis de la normalidad del hombre. La neurosis, ya lo decía Nietzsche, siendo la enfermedad propiamente humana o el devenir neurótico de la vida sobre la tierra, propias al hombre normal y normalizado, doméstico y domesticado. En la neurosis, la vida no deja de ser mutilada, rebajada, personalizada, mortificada, y la escritura no deja de tomarse a sí misma como finalidad, en lugar de tomar como finalidad a la vida misma. Conclusiones. Es muy recurrente la analogía que hace Bergson en sus textos entre el modo de funcionamiento de la vida y el artista, sobre todo y precisamente para explicar ese fenómeno de creación imprevisible y nueva que se prosigue a sus ojos en el universo y que raras veces percibimos a causa de los círculos del tiempo en los que vivimos, en los que todo se repite, y a causa de la línea vacía del tiempo en la que la acción se distensiona y se vuelve patológica. En el artista es pues donde más evidente se percibe y se concibe esta idea de creación como gran salud, como medicina. Es decir, que al igual que la vida, el artista convierte los obstáculos en medios. O dicho de otra manera, el artista supera un obstáculo, enfrenta una pregunta o un problema que se le plantea a su propia percepción, a su sistema nervioso en el inquietante ¿y ahora qué? Resumimos entonces por el final. La percepción-acción opera una contracción, cuyo correlato material es la distensión o extensión espacial como relajamiento de la atención a la vida, y cuyo correlato espiritual es el nacimiento de la cualidad, es decir, la posibilidad de operar una ampliación de la percepción que ha sido contraída en el seno de la percepción misma a través de una creación, por ejemplo, artística. De esta manera, la acción otorga, gracias a las cualidades, una duración a la obra de arte que no se ahoga desde ahora en el vacío desplegado por la acción misma, sino que recogería en sí, mediante una suspensión, una interrupción del circuito sensoriomotor, tanto el devenir ilimitado que se despliega hacia el pasado y hacia el futuro,
en una superficie incorporal que esquiva todo presente, como la duración limitada que se pliega infinitamente en el presente, en el cuerpo mismo de la figura o de la obra. Duración limitada, a mi parecer, porque corresponde, a mis ojos, con el presente absoluto, con el presente viviente cósmico de los cuerpos de Cronos, contrario, evidentemente, a la tesis de Deleuze en su lectura de Bergson en la imagen movimiento, estudio sobre cine 1, y en la imagen tiempo, estudio sobre cine 2, según la cual la duración reconquista, en el seno de las fuerzas de finitud de la modernidad, la singularidad como experiencia del cambio en el todo, a partir de un conjunto finito de componentes. Para mí, Bergson, al plantear su concepto de duración, está pensando melancólicamente en ese tiempo perdido del mundo antiguo en el cual el absoluto coexistía con todo el presente, y todo presente era expresión de ese absoluto como indivisible o como tiempo privilegiado de los cuerpos, contrariamente al tiempo cualquiera del tiempo universal newtoniano y al tiempo como forma vacía kantiano de la modernidad que derivará, como sabemos, en el tiempo de la ciencia, como por ejemplo, teoría de la relatividad einsteiniana. Siguiendo nuestras conclusiones, también pudimos ver cómo un problema, en tanto que obstáculo, es coextensivo a la vida misma y cómo el problema de la obra de arte, en relación a las potencias de la percepción, de la materia, de la idea, del tiempo y de la vida misma, consistía en que ella opera una distensión, una ampliación y un ensanchamiento de la percepción ahí donde la acción la constriñe, la cierra en los círculos de la necesidad, originando la conciencia más allá de las pequeñas percepciones. Al mismo tiempo, vimos cómo la obra de arte opera una intensificación superior de la percepción, ahí donde ésta se encuentra encadenada a la inteligencia práctica que, para el impulso vital, es un relajamiento, un déficit vital y un abandono, una patología. Así, vimos cómo la obra de arte distiende o relaja ahí donde la acción tensiona e intensifica ahí donde la acción distiende o relaja. El problema del tiempo en la obra de arte, a su turno, evidencia un ritmo que aquí llamaremos metafísico, según el cual la obra se distiende en su tendencia espacializante y se contrae infinitamente en su tendencia temporal, hasta el límite de lo que Bergson ha llamado eternidad de vida, que ya no es una eternidad conceptual, sino una eternidad moviente, en duración, por cuanto es vital, por cuanto es de vida pura o de tiempo en estado puro. Sentir la fuerza del tiempo en la obra de arte se reveló entonces como una potencia que conserva, que otorga duración a la obra, permaneciendo materialmente en sí misma, pero que a la vez produce efectos incorporales, acontecimientos, devenires e intensidades en su superficie, en sus relaciones con otros dinamismos espaciotemporales, con otras duraciones, vibrando al unísono con la naturaleza, dándonos acceso a la creación y producción de lo real. Pues como vimos, lo real no es algo dado, lo que existe no necesariamente es real. La obra de arte, precisamente, elevaría la intensidad de la vida a un nivel superior. Sería la concreción de unas potencias que, como insistía Bergson en su filosofía, ayudan a superar la condición humana, abriéndola a la génesis y posibilidad de lo real, ayudándola a salir de sus círculos de repeticiones y necesidades, desde la percepción-acción, pasando por la percepción misma, hasta la percepción-afección, en aras de la experiencia del tiempo como duración y devenir, es decir, como reino de la libertad y del espíritu, como multiplicidad virtual, como potencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Jorge por, por este interesante recorrido por la teoría del tiempo y la duración en Bergson y su relación con la obra de arte. Ese, esa exploración de esa dimensión eh, necesaria, pero siempre implicada en la obra, que es el tiempo, como precisamente lo conservado en la obra de arte. Eh, tengo aquí una pregunta que dice así: si la vida transforma los obstáculos en medios, ¿cuál o cuáles serían los fines
de estos medios? ¿Podrían ser las afecciones, la intensificación de la vida misma? Muchas gracias, Ernesto, y de nuevo muchas gracias a la Universidad del Cauca por abrir estos espacios y por todo su esfuerzo. Bueno, respecto a a la pregunta que plantean, en principio, mm, tanto en la filosofía de Bergson como en la de Deleuze, pues, digamos, se trata de filosofías de la inmanencia, es decir, que no tienen una finalidad externa o exterior eh, a lo que plantean. La inmanencia es la causa inmanente, produce continuamente efectos que permanecen implicados en esa misma causa, es decir, que no le son exteriores. Entonces, la vida como superación de obstáculos, como la que convierte los obstáculos en medios, no tiene otra finalidad exterior más que sí misma en la inmanencia. Digamos que es lo que Deleuze llama la intensidad, es decir, algo que es procesual, algo que no recibe su determinación o su forma desde afuera, sino desde sí misma. Entonces, mmm, digamos que en sentido estricto no hay una finalidad, lo que hay es una inmanencia, mmm, pero digamos, como yo insinué en algún momento del texto, por ejemplo, el escritor, eh, en vez de tomar la escritura como finalidad en una especie de neurotización de la vida, lo que él debería hacer es eh, que la escritura tuviera como finalidad la vida misma. Es decir, que la vida es como esa inmanencia a la cual uno siempre se debe remitir, digamos, en la creación. Digamos que si hay una finalidad, sería la vida misma en el acto de creación. Y los actos de creación serían expresiones también al mismo tiempo de esa vida misma. Es como una invitación, sobre todo se ve en la filosofía de Bergson. eh, yo lo veo de esta manera, como a reintegrarnos en eso que nos ha dado, que nos ha causado, ¿no? A reintegrarnos en ese todo, en ese absoluto, en esa vida, porque la vida, digamos, en su movimiento evolutivo, eh, ha producido efectos como por ejemplo lo es la inteligencia humana, como lo planteo ahí en el texto, que se opone a la vida misma, es decir, la inteligencia no capta, no, no ve, digamos, la operación vital en las cosas, no ve la vida es por una condición metafísica y epistemológica, porque la inteligencia le gusta es fijarse en, digamos, en lo sólido, en lo fijo, en todo eso que detiene el devenir, ¿no? En puntos fijos, en conceptos, por ejemplo, en marcos rígidos. Y en eso consiste toda la crítica de Bergson a la inteligencia, y por eso él promueve la intuición. La intuición sería aquello que sigue conectado con eso que nos ha causado, que nos vuelve a dar la experiencia de la vida pura, como lo digo en el texto, pero también del tiempo puro como duración. Es decir, que es una invitación como a no olvidar o a no renunciar eso de lo cual hemos sido causa, y que nuestras creaciones o nuestros actos eh, tengan siempre, digamos, si es que hay una finalidad, si es que se quiere pensar en esos términos, pues a la vida misma, ¿no? Que es que es la genética, ¿no? La que nos ha generado. Y digamos en la filosofía de Bergson siempre hay esa inquietud de volvernos a integrar con ese todo, con esa experiencia de lo absoluto, con la duración, con lo que él llama el yo profundo,
que es el, digamos, nuestro verdadero yo y no el yo superficial espacializado que vemos en nuestra vida práctica cotidiana, ¿no? Las necesidades de la materia, el mundo de la necesidad. Entonces, esa sería mi respuesta, ¿no? Digamos, no hay finalidad, la finalidad sería la inmanencia misma, pero si uno le quiere ver una finalidad, la finalidad sería la vida misma. Bueno, una última pregunta que sería una última pregunta de carácter más bien polémico. Se la voy a leer. ¿Cómo percibes actualmente en el Cauca una producción artística desde una cosmovisión no tan occidental y más enfocada al pensamiento indígena? Muchas gracias por la pregunta. Pues me gusta mucho la pregunta porque casi siempre cualquier autor europeo, como Bergson, como Deleuze, sobre todo, pues como digo actualmente, se tiende como a condenarlo por su origen europeo, pero lo que muchas veces no sabemos es que ellos mismos en su medio, en su propio medio europeo, generaron muchos en entornos suyos, muchos odios y muchas digamos, restricciones, muchos distanciamientos, muchas exclusiones, ¿no? Bergson, pues, es un filósofo de los que les llama menor, es decir, eh, poco trabajado, poco conocido, a pesar, pues, de haber ganado un premio Nobel de Literatura, por ejemplo. Y en la Academia Francesa, en su momento, generó muchas rabias, digamos, muchos enojos, tanto así que sus libros, como La Evolución Creadora, son prohibidos por el Vaticano, ¿no? Están dentro del canon de los libros prohibidos. Y bueno, Deleuze, digamos, también, digamos, son como extranjeros en su propia tierra, por decirlo así. De tal manera que a lo que yo voy es que estos autores, por ser europeos, pues no necesariamente se los puede encasillar, digamos, en un eurocentrismo. Y yo creo que ellos tenían, al preocuparse tanto por cuestiones vitales, con la cuestión de la vida, tenían la mirada muy depositada, digamos, en las minorías, en el sur, ¿no? En los pueblos que han sido excluidos de la historia, en los pueblos, digamos, que han sido excluidos también de la hegemonía de la cultura. Y en ese sentido, al ser filosofías minoritarias, de las singularidades, de las multiplicidades, digamos, en el seno del eurocentrismo mismo, son como una especie de, de explosivo, ¿no? Como una especie de devenir minoritario en el cual lo que generan es una resistencia en el seno del pensamiento hegemónico europeo mismo. Y por eso yo creo que ese tipo de filosofías han tenido tan gran receptividad en Latinoamérica, por ejemplo, y han servido a nivel espiritual, a nivel del pensamiento, resistir a esos saberes hegemónicos y dan pie, dan lugar por sus planteamientos, el planteamiento de la intuición, el planteamiento del devenir, por ejemplo, para explorar estas culturas, por ejemplo, la caucana, que como digo, pues han sido excluidas de la hegemonía de la cultura occidental en ese proceso, digamos, homogenizante de los estados, de los gobiernos. Y entonces, en el seno mismo del pensamiento europeo, uno puede encontrar ese movimiento que les llamaría de desterritorialización del pensamiento mismo en aras de encontrar esas nuevas potencias
casi siempre olvidadas, casi siempre no tomadas en cuenta. De tal manera que lo que ellos, esforzándose, digamos, afrontando el concepto, afrontando todo ese peso enorme de la tradición occidental, lo que ellos teóricamente afrontan, todas esas luchas o esas batallas, digamos, mentales, espirituales, digamos, de pensamiento, nosotros lo vemos en acto, lo vemos, digamos, de manera vívida, de manera precisamente inmanente. Esa es como mi percepción en estas culturas, como por ejemplo el arte caucano o las culturas, digamos, las tradiciones ancestrales que podemos encontrar en el Cauca. Se ha encontrado pues como una especie de salida, ¿no? De línea investigativa, de exploración en este tipo de pensamientos, sobre todo con el tema del tiempo, la duración, el devenir, este otro tipo de poblaciones y de culturas que, digamos, ya no lo piensan en el sentido pues explícito de lo conceptual, sino que lo viven, digamos que lo son. Digamos que ellos están, me refiero pues a las culturas caucanas, por dar ese ejemplo, están ahí donde están en el plano de inmanencia que tanto buscaban Bergson, por ejemplo, en el primer capítulo de Materia y Memoria, o Deleuze casi que en toda su filosofía. Eh, digamos, estamos ya ahí en ese plano prefilosófico, en esa no filosofía que ellos tanto y a veces tan desesperadamente buscaban, ¿no? De tal manera que uno ve en esas culturas encarnados todos esos devenires, esos movimientos, esas intensidades, esas duraciones, uno las ve efectivamente acá, pues en Latinoamérica, en el sur, en el Cauca. Bueno, esa sería como mi respuesta, no sé si, si me hice Una, entender bien. una última pregunta para cerrar. Dice así, una obra que no potencie la vida se descarta como obra de arte, o bien, si una obra no se gesta en función de los preceptos y afectos o de contemplación estética, se puede negar como arte. Eh, digamos que el planteamiento de la obra de arte con respecto al tema de la potencia nos aboca, así lo veo yo, como a una especie de sin salida, ¿no? Como que una zona de indeterminación o de indecidibilidad en la cual uno o elige la potencia, digamos, pues digamos paradójicamente, porque en la zona de indecidibilidad uno ya no puede elegir, pero a uno no le queda más que dos caminos, ¿no? La potencia o la impotencia, o lo que hemos querido llamar en el Seminario Internacional Arte y Alteridad, la potencia o el poder. Es decir, la potencia o eso que obstaculiza la potencia. Entonces, la obra de arte debe procurar, digamos, abrirle caminos a la vida, a una potenciación, digamos, de la vida. No digo debe en el sentido de un deber ser trascendente, digamos, al cual el arte se debe amoldar, sino que la obra de arte necesariamente es expresión de una potencia que o bien permite la vida, o bien la obstaculiza, la impide, la obstruye. Y ese es como el criterio, casi que la jerarquía, ¿no? La unidad de medida para saber si una obra es multiplicadora de posibles para la vida, de nuevos caminos para la vida, de nuevas vías, nuevos métodos de creación, nuevas potencialidades, o por el contrario, cierra esas potencialidades sobre, por ejemplo, una significación dominante,
una sin salida, una impotencia de la obra y de la vida misma. Por eso yo en el texto señalaba la importancia de la relación tan estrecha que hay entre la vida y la obra de arte. Para eso pues traje a colación a Nietzsche, que es el ejemplo que me parece más fuerte a mí, y que la obra de arte pues no está aislada de todas estas potencias. Digamos que hay una realidad metafísica indisociable a la obra de arte, o muy propia, inherente a la obra de arte, a la cual ella no puede escapar, digamos. Y no puede escapar no porque no quiera, sino porque en el espacio y el tiempo, digamos, digamos, haciendo parte de este mundo, de las potencias y los devenires de este mundo, pues está comprometida, está, digamos, hace parte en una especie de lazo indivisible con esta vida. De tal manera que, para ser drásticos, yo sí me inclinaría por decir que si una obra de arte no potencia la vida, pues no sería obra de arte. Deleuze dice, por ejemplo, que no existe arte de la muerte, por ejemplo. Uno no puede decir viva la muerte porque es absurdo, digamos, es contradictorio, no tiene sentido. El arte, digamos, siempre tiene relación con la vida. El arte siempre es alegría, así como la música siempre es alegría. Y, y en sí misma es expresión de abrirle nuevos caminos para la vida, por supuesto, en función del problema que afronta, ¿no? Porque no todos los problemas de las obras de arte son los mismos. Bueno, creo que damos por terminada esta interesante conferencia que nos ha dictado Jorge. Y les recuerdo a todos que para mañana empezamos a las 8 de la mañana con las ponencias, con el grupo de las ponencias locales, para que entonces a las 8 de la mañana los esperamos para iniciar el tercer día de este seminario internacional de arte y alteridad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ernesto, y muchas gracias a todos, muy amables.